Cuando las personas comentan acerca de que si los judíos son ricos o los israelitas son ricos, no necesariamente todos, pero ciertamente cuando una persona, ¿verdad?, se somete a la voluntad del Eterno cumpliendo sus mandamientos, entonces también recibe las promesas, porque son promesas eternas, son promesas de Hashem. O sea, una vez que tú guardas los mandamientos, pactas con Dios, por supuesto que también te alcanzan las promesas. Cuando tú decides, ¿verdad?, amar a Hashem con todo tu corazón y a tener a Hashem como tu único Dios, sometiéndote a los mandamientos y preceptos de Él, ¿verdad?, entonces Él respalda su palabra de bendecirte, ponerte como cabeza, no como cola, ¿verdad? Prestarás, no pedirás prestado. Entonces allí comienza a cumplirse la promesa. Si no se cumple esa promesa en alguien, hay algo en esa persona. O no ha entendido el mensaje, o tiene un desorden económico que no sabe administrar. Pero por parte de Hashem se va a cumplir la promesa. O sea, Él va a ver las puertas abiertas, Él va a ver la bendición. Si lo sabe administrar, pues es otra cosa. Hay personas que lamentablemente no son buenos administradores, y a pesar de que tienen buenas riquezas, pues no las administran bien. Eso lo vemos nosotros con algunos boxeadores, artistas. Como que dice, está haciendo eso porque quiere ser rico. O sea, que es rico, ¿no? Pero... Claro. No, y es que, digamos que tú te vuelvas judío, vamos a decirlo de esa manera, porque tengas el concepto de que todos los judíos son ricos. Bueno, primeramente tenemos que entender que a Hashem nadie le mete un gol, y Él es el que pesa los corazones. Entonces, si la persona va con las intenciones de hacerse judío porque, entre comillas, los judíos tienen una promesa, y si lo hace exclusivamente por eso, yo pienso que Hashem no respalda eso. No sé, pienso yo. Puede ser que la persona tenga éxito, pero puede ser que la persona tenga éxito, pero no creo que necesariamente le vaya a acontecer. La idea no es hacerse judío para nosotros ser bendecidos. La idea es, ¿verdad?, guardar los mandamientos para tener una relación perfecta con Hashem, y de esa manera Él cumple sus promesas. O sea, porque el hecho de que tú te hagas, digamos, judío, o que pactes con Dios y vivas violando los mandamientos, o sea, tú no haces absolutamente nada, no vas a recibir las promesas. Porque de hecho, cuando Israel fallaba, ¿verdad?, yendo tras otros dioses, bueno, sencillamente perdían lo que tenían. O sea que para que tú te mantengas, como cabeza y no cola, para que tú persigas y no seas perseguido, entonces precisamente tienes que mantenerte en el pacto, siéndole fiel a Hashem. Y cuando el pueblo de Israel, o sea, la respuesta a esa pregunta es, cuando el pueblo de Israel le fallaba a Hashem, ¿qué sucedía? Dios lo entregaba en las manos de sus enemigos, perdían todo lo que tenían. O sea, perdían sus propiedades, perdían sus cosechas. Entonces, no es que tú, por hacerte judío, vamos a decir, vas a ser bendecido. No. Tú vas a ser bendecido porque tú guardas los mandamientos. Y cuando los dejas de guardar, sencillamente vas a perder lo que tienes. Porque eso también está prometido. O sea, en cuanto el pueblo de Israel dejara las ordenanzas, dejara los mandamientos de Hashem, había ya una palabra dictada de que ellos serían perseguidos. Eso lo dice claramente el libro de Deuteronomio. Te van a perseguir, ¿verdad?,
te quitarán lo que tienes, te entregaré en las manos de tu enemigo, o sea, te entregaré a los pueblos. Entonces, yo no puedo decir que yo soy bendecido porque yo pertenezco a una religión o a una denominación, en este caso a la religión judía. Yo no considero que eso sea cierto. Que ellos tengan, digamos, ciertos secretos para que sus economías funcionen bien, eso sí es cierto. Ellos, por ejemplo, por lo general diezman, por lo general hacen ofrendas, muchos de ellos invierten en estudio de la Torá, en sinagogas. Entonces todo eso suma para que Dios los bendiga, porque eso son promesas, a pesar de que ellos no acepten a Yeshua como el Mesías, porque eso va independientemente a si aceptan a Yeshua como Mesías o no. O sea, hay una promesa de que si tú actúas de esta manera, pues tú vas a recibir una bendición económica. Entonces, pues es como un poquito difícil encontrar algún judío que lo diezme, que me imagino que sí lo hay, pero ellos se mantienen, saben perfectamente de que eso es una manera de recibir también bendición. La otra cosa es la preparación. El hecho de que el pueblo de Israel haya sido tan perseguido, ¿verdad?, los ha obligado a ellos a prepararse. Entonces se capacitan. Casi siempre todos hablan algún idioma extra. Bueno, vemos el caso en Israel se habla inglés. Casi todo el mundo habla inglés, a pesar del idioma materno de ellos. Entonces, el hecho de que ellos sean aplicados, sean trabajadores, se esfuercen, que a su vez ha sido precisamente porque han sido perseguidos, pues les da la ventaja de prepararse, les da la ventaja de ser bendecidos. Estudian. Por ejemplo, nosotros, no sé, las personas que trabajaban en las casas de los judíos decían que ellos casi todos estudian y se gradúan, aunque no ejerzan el título, pero se gradúan, estudian, se preparan. Entonces, si tú te gradúas, si tú estudias, te gradúas, pues tienes más ventaja de ser bendecido que si no estudias. Si montas un negocio, tienes más ventaja, o sea, tienes más oportunidad de ganar más dinero que el que no lo monte. Entonces eso es algo que ellos hacen. Y la otra cosa es, pues, si tú tienes un papá que tiene dinero y te presta para que tú montes un negocio, pues tienes más posibilidad de hacer dinero que una persona que no tenga el dinero para montar el negocio. Es una cuestión de lógica. O sea que eso de ser bendecido porque son judíos no es precisamente así. La bendición procede porque ellos se someten a los mandamientos. Y por todo esto que estamos explicando, estudian, montan negocio y sus padres tienen negocio y pues ellos les enseñan a sus hijos a ser buenos administradores. Hay personas que no son judías y son muy bendecidas. Trump es un hombre millonario. Y no solamente Trump, hay muchos que también son bendecidos, que tienen muchísimo dinero. Hay unas personas que dicen que ellos sencillamente no diezman porque pues no está de pie el templo. Y son judíos, inclusive judíos ortodoxos. Bueno, por lo menos el caso de una persona que yo vi el otro día que decía que no era necesario diezmar o que no podían diezmar. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué yeshiva él va? ¿A qué escuela él va? ¿Cómo se mantiene esa escuela? Entonces, esa escuela la tiene que pagar alguien. O sea, de algún lado tiene que salir el dinero para que él no trabaje y estudie. O sea, alguien tuvo que darlo.
En otras palabras, si él quiso dedicarse nada más al estudio de la Torá, pues alguien tuvo que meter la mano al bolsillo para que él tenga una yeshiva. Yo no sé si en Israel le cobran impuestos por tener una casa de estudio, no sé, probablemente haya una excepción. Pero de todos modos, el construir el local, eso cuesta. Y el mantenerlo, eso me imagino que allí tienen electricidad. No sé si el gobierno le regala la electricidad a la sinagoga, pero yo me imagino que no se las regala. Entonces, los servicios, el mantenimiento del lugar, todo eso requiere un gasto. Entonces, de algún lado tiene que salir. Ahora, lo que yo sí sé es que no son todos los judíos que no diezman. Algunos tienen ese concepto. Otros, sin embargo, pues ellos reconocen, ¿verdad?, que el levita, aunque no esté presente, aunque no esté sirviendo en el templo, pues hay un maestro que toma el lugar de los levitas. Porque ¿cuál era el trabajo de los levitas? El trabajo de los levitas era educar al pueblo en la Torá. O sea, ellos recibían la Torá y se la transmiten al pueblo. Entonces, en este caso, la persona que toma ese lugar, porque no lo tenemos, no tenemos el levita ahorita, el levita no está cumpliendo ninguna función, porque no tiene el tabernáculo de pies, no tiene el templo levantado. Entonces, la persona que toma el lugar del levita precisamente es ese, el que está dando las enseñanzas. Ese es el que toma el lugar del levita. Pues por supuesto que no vas a traerle, digamos, frutas o granos, porque eso no funciona así en esta época. Pero esa persona que te está enseñando, mire, cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, eso abarca un montón de cosas. Primero, primero se refiere a nuestros padres biológicos, ¿verdad que sí? Se refiere también al Shabbat, como nuestra madre, y a la Torá, como nuestro padre, o a Hashem como nuestro padre. Entonces, se refiere también a nuestros padres espirituales. O sea, ¿cómo lo honras? ¿Cómo lo honras? Digamos, en el judaísmo, por decir algo, se acostumbra mucho darle, yo lo he visto, se acostumbra darle un beso en el anillo de su maestro, de su rabino. De allí es que los católicos besan la mano del cura, en este caso la mano del señor Francisco, porque ellos lo copiaron de los rabinos judíos. Es una manera de ellos considerar honrar a su maestro. Pero no es solamente eso, o sea, ellos los honran con bienes, porque es el maestro, y el maestro se dedica solamente al estudio de la palabra, y él tiene una familia, y esa persona tiene que comer y comer su familia, y él tiene una casa también, ¿cómo va a pagar sus biles? Si él se va si el rabino se va a trabajar, no va a tener el tiempo suficiente para dedicarse a las ovejas. Entonces, es una cuestión de lógica. A veces lo que pasa es que uno quiere como entrar en dilema con eso, pero eso no, es una cuestión de lógica. O sea, un rabino que tenga, digamos, una sinagoga con 50, 60 personas o 100 personas, pues son 100 personas a las que él tiene que dedicarle tiempo. Esas personas le van a pedir consejo, esas personas van a hablar con él, y entonces él, si él está trabajando, ¿con qué tiempo él puede atender sus ovejas? Entonces, lo lógico es que esa persona no trabaje, y por supuesto, ¿cómo va a mantener a su familia? Aquí el gobierno no mantiene a ningún rabino ni pastor. Entonces, ¿quién tiene que mantenerlo? Pues las ovejas. Porque ese rabino va a estar, digamos, disponible para sus ovejas constantemente.
Entonces, ¿cómo hacen esas personas que estudian y el rabino no recibe los diezmos? Pues no sé cómo hacen. Pero ese no es, digamos, el modelo. Ese no es el modelo. Nosotros, por ejemplo, vemos el caso de Yeshua, ¿no? Pues ellos recibían ofrendas. No recibían las ofrendas del templo. Eso es bien interesante, o sea, eso hay que aclararlo. Yeshua no recibía las ofrendas que estaban destinadas para el templo. No recibía eso. Pero su ministerio, ¿verdad?, tuvo que haber, digamos, sido sustentado por alguien. De hecho, el Código Real lo dice, que había mujeres que con su aporte o con su dinero, ¿verdad?, sostenían el ministerio del maestro. Ahí lo dice el Código Real. O sea que de algún lado tiene que salir. Eso es lógica. Eso es lógica. Y cuando el levita se dedica a trabajar, pues él no va a tener el tiempo suficiente para estudiar la Torá y para estar al servicio de las ovejas. Así de sencillo. Mientras tú tienes al maestro ocupado, no tiene tiempo para estar estudiando la Torá, no tiene tiempo para orar. Entonces, ¿qué le puede traer él a sus ovejas? No tiene, ¿verdad?, una calidad de tiempo, vamos a decirlo de esa manera, para administrar su congregación. Ahora, de que hayan casos, ¿verdad?, tomando en cuenta el nuestro, de que no existe una congregación, ¿verdad?, en números que puedan sostener, digamos, a la persona, al maestro o al ministro que esté dirigiendo la obra en ese lugar, pues si que la persona le toque trabajar, eso es lo más normal del mundo, porque no hay una congregación, digamos, que esté en la capacidad de sostenerlo. Pero si la congregación está en la capacidad de sostener al ministro, no debería de trabajar. No debería de trabajar. O por lo menos no debería de trabajar todo el tiempo. Si quiere tener algo extra, no debería de trabajar todo el tiempo, porque él va a estar disponible para, digamos, sus ovejas. Entonces, eso es un tema que nosotros hemos hablado muchísimo acá, pero la gente le da vuelta a eso porque la gente siempre tiene, digamos, como, ¿cómo te digo? Es como, se le hace difícil, a la persona se le hace difícil dar. Miren, mis hermanos, que el dar es algo tan difícil que Dios lo acondiciona. Para recibir hay que dar. O sea, es por algo, porque es difícil dar. Por eso dice, dad y se os dará. Entonces, nosotros los creyentes, nosotros los seres humanos, siempre tenemos el concepto de recibir para dar. Siempre. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces hay que dar para recibir. La otra vez yo oí a un rabino decir que los seres humanos en ocasiones son como los perros. El perro siempre está ladrando para que le des, y el perro no se sacia. O sea, ellos ladran todo el tiempo, y cuando ladran es porque quieren algo, ¿no? Nosotros tenemos 2 perritos y sabemos perfectamente cómo es. Entonces ellos se la pasan ladrando. Y él compara a ese tipo, o él compara a las personas precisamente con los perros. Uno, digamos, siempre está diciéndole a Hashem que le entregue algo, que le dé algo. O sea, siempre, cada vez que abrimos nuestra boca, es como cuando el perro ladra, ¿no? Cada vez que él ladra es para que le den algo. Entonces nosotros también hacemos lo mismo. Comenzamos a orar siempre con la petición de que Hashem nos dé algo. Siempre tenemos eso. Yo recuerdo que por muchos años yo pasé por ese proceso.
Yo oraba para que Hashem me diera algo, de esa manera yo pudiera darle algo a él. Entonces, hasta que cambié mi técnica, comencé a darle. Entonces, después que comencé a darle, fue que empecé a recibir. Eso es un consejo que le doy a las personas. Tú recibes es cuando das. Con Dios es así, con Hashem es así. Tú no das porque recibes, no. Tú das para recibir. Es totalmente distinto a la manera como piensa el hombre común. Es más, de hecho hay personas que dicen, si me das, yo doy. Y reciben, pero no dan. Entonces, precisamente por ese tipo de personas es que Hashem dice, tienes que dar para recibir. Pero hay personas que dicen, no, yo voy a dar cuando me den. Pero resulta que ellos reciben y no dan. No cumplen con la promesa. Bueno, de eso tenemos una historia, ¿no? En el libro de Génesis. ¿Qué dijo Jacob? Si me das, ¿verdad? Yo voy a apartar todo y te lo voy a dar. Y Hashem lo bendijo. Lo llenó de hijos, lo llenó de ovejas. Le dio 4 mujeres. Le dio muchísimo. Pero no vemos que Jacob dio nada. No dio nada. No entregó nada. Se quedó con todo. Hasta que quiso entrar a la tierra prometida. Entonces, allí tenemos una enseñanza de que para nosotros entrar a la tierra prometida se requiere de eso, de haberle dado a Hashem lo que es de él. Entonces, Jacob iba a entrar, pero lo frenó, según la teología judía, lo frenó el ángel que administra los tesoros del Eterno. Ese fue el que lo frenó. Le dijo, Jacob, tienes una deuda. No fue cualquier ángel, fue el ángel del Interior Reino. El ángel que detuvo a Jacob fue el ángel que está encargado de las finanzas de Hashem. Le dijo, no puedes entrar hasta que no pagues lo que debes. O sea, las personas piensan que la salvación es sencillamente un regalo absoluto de Hashem y que tú no tienes que hacer absolutamente nada, Él te lo da todo. Eso es un concepto que no es bíblico, porque nosotros miramos desde el principio, ¿verdad?, que las personas ofrecían a Dios sacrificio, o sea, entregaban. Tú no puedes, por ejemplo, cuando la Biblia habla de dar frutos dignos de arrepentimiento, entonces en el concepto cristiano es, bueno, yo fumaba, ahora no fumo, eso es un fruto. Yo tomaba, ahora no tomo, ahí va el segundo fruto. Y eso está bien, eso no es que esté malo, pero no se refiere precisamente a eso, porque es que los israelitas no fumaban. Cuando predicaba Juan el Bautista eso, tú no mirabas a ningún israelita fumando. Y si tomaban el vino que siguieron tomando después, que siguieron tomando toda la vida. O sea, ellos no han parado de tomar vino. Entonces, los frutos era que tenían que comenzar a dar. Esos son los frutos. O sea, ofrendar, dar, entregar. No son los frutos que tú das. Ciertamente el estudio de la Torá, esos son frutos. Ciertamente el arrepentimiento. Pero cuando habla de frutos es precisamente cuando comienzas a entregar. Hay un caso que tenemos allí, ¿con quién es? Con Zaqueo. Zaqueo. Dice, voy a dar, fíjese que esos son frutos. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes.
y si en algo he defraudado a alguien, se lo daré cuadriplicado. Lucas 19:8. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere a frutos, también están incluidos esos frutos. Y con el concepto de que la salvación no es por obras, entonces ellos no dan. Por eso casi siempre vemos que las personas no quieren dar. Porque las personas tienen el concepto de que como yo me salvo por la gracia y no por obras, entonces yo, bueno, soy salvo y no necesito dar. Pero eso no es lo que vemos en el caso de Zaqueo. Zaqueo que, o sea, después de él haber recibido o de haber entendido que Yeshua es el Mesías, ¿qué hace? Hace esta declaración: la mitad de mis bienes se la entrego a los pobres. Y si a alguien he defraudado, entonces yo se lo devuelvo cuadriplicado. Ahí se está cumpliendo la verdadera ley. ¿Cómo se devolvía el buey robado? Con 4 bueyes. Eso es lo que está cumpliéndose acá con Zaqueo. Entonces, dar frutos no solamente es arrepentirse, ¿verdad? No solamente es dejar el mal camino, sino comenzar a dar. Y dentro de dar está eso. Mire, es interesante. Yo reto a las personas, cuando tú comienzas a dar, yo no sé cómo, pero comienzas a recibir. Lógico, cuando das de acuerdo a la palabra de Hashem, ¿no? No es que vas a agarrar y te vas a montar un helicóptero y vas a agarrar todo el dinero, lo metes allí en una bolsa y comienzas a regarlo por toda la ciudad. Esa no es la manera como se hacen las cosas, porque puede haber alguien que lo haga con la intención de recibir, y eso es lo que va a quedar en bancarrota. Cuando tú das al necesitado, al que necesita, hay personas que necesitan por alguna razón. Cuando tú das al pobre, cuando tú entregas al necesitado, tú comienzas a recibir. Eso es una ley. Cuando tú le das a tu maestro, o lo honras con tus bienes, porque es tu maestro, porque te enseña, porque te cuida, porque ora por ti, porque intercede por ti, por la razón que sea, Dios te da, porque se está cumpliendo eso, estás dando. Entonces, esas personas que tienen esos conceptos así extraños, por lo general esas personas casi no tienen dinero. Siempre yo lo veo económicamente en problemas. Casi siempre todas las personas que no diezman tienen problemas económicos. No sé por qué, pero siempre están necesitados. Yo siempre lo veo así. O sea, no sé, pero por lo general es así. Y esa persona, digamos, en el momento que tenga una necesidad de su pastor, su rabino, o lo que sea, su maestro, ¿cómo esa persona pretende utilizar a su maestro si él nunca le da nada? Ese tipo de persona es lo que el rabino dice que es como el perro, que lo que hace es que recibe. Entonces, hay un versículo que dice: porque los perros no entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros siempre hemos dicho que el perro pues se vuelve a tragar el vómito, ¿no? Pero más allá de eso también aprendemos eso. Aprendemos esto que estamos hablando. El perro siempre está pidiendo, siempre ladra. Entonces los seres humanos son así, siempre están pidiendo y siempre viven pidiéndole a Dios. Y tienen a Dios como un amuleto. Y hacen hasta oraciones: Dios bendice esta casa, Dios bendice. Ellos solo lo que hacen es pedir. Entonces toman la posición del perro, lo que hace es ladrar para comer. Pero en ningún momento se detiene y dice: le voy a dar algo a Dios.
Sencillamente porque ella me dio la vida, me dio una familia, me dio un hijo. Si las personas comenzaran a agradecerle a Hashem por todo lo que le dieron, por todo lo que le ha dado Hashem, yo creo que hay suficientes razones para hacerlo. ¿Qué creen ustedes? Todas esas personas que lo único que hacen es pedirle a Dios, le piden y le piden y le piden, y bendíceme Señor mío, y bendíceme Señor, y bendice mi casa, y bendice a mi familia, y bendice a mi hijo. Esas personas no tienen un concepto claro de quién es Hashem. Y ellos se basan en que Dios no necesita nada. Y como no necesita nada, pues yo no le doy nada. Sí, Él lo tiene todo. Yo no le doy nada porque Él lo tiene todo. Ahora, ¿cómo hacen con ese versículo que dice que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él? Pues entonces nosotros también lo tenemos todo, no necesitamos nada. Él no recibe porque necesita. Él no recibe porque necesita. Él no necesita de nada. Pero Él sí recibe porque Él prueba tu corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, o sea, tú pruebas la persona cuando le pides algo. Esa es una manera de probar al hombre. En el caso de la parashá de la semana pasada, cuando Hashem le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, dile al pueblo que traigan ofrendas para mí. Fíjense lo que dice, traigan ofrendas para mí. ¿Qué estaba haciendo Hashem en ese momento? Estaba probando el pueblo. Y la gente dice, bueno, pero ¿y de dónde sacó las ofrendas el pueblo? Pues era esclavo en Egipto. Es que Hashem lo había sacado rico. O sea, que Él te pide no de lo que es tuyo. Él te pide de lo que te dio ya. Por eso nosotros tenemos que comenzar a darle a Dios, no pedirle. Es que Él ya nos dio. Nos dio la vida, nos dio una familia, nos dio un hogar. Por esas razones yo le doy. En el tabernáculo o en el templo habían sacrificios no solamente por el pecado, habían sacrificios por agradecimiento. O sea, la persona traía un buey porque le había ido tan bien, había tenido una buena cría ese año, y él, ¿a quién le iba a agradecer eso? A Hashem. Entonces, traer el buey para ser sacrificado no era porque Hashem lo necesitaba, era una demostración de agradecimiento. Entonces, cuando tú traes, estás mostrando agradecimiento.